Gracias por la primera parte. ¿Y cómo le sentarían sustancias como la MDMA a una persona con psicopatía o con trastorno antisocial de la personalidad, si lo preferimos? Pues no lo sé, pero espero que lo podamos saber pronto, porque hay en marcha un estudio sobre el tema, dirigido por un tal Nigel Blackwood. Así que a ver qué tal. Es de suponer que en algún momento de los próximos meses saldrán los resultados. Yo creo que puede ser interesante. No creo que vaya a ser una solución milagrosa ni nada por el estilo. Bueno, de hecho, yo con estos ojitos, sí, detrás de las gafas de sol hay ojitos, aunque parezca mentira, pues he visto liarse a hostias a gente puesta de M. Así que, bueno, no espero un milagro. Los efectos empatógenos tienen un límite y tampoco hacen milagros. Pero creo que puede ser interesante. Pues yo tenía oído lo contrario, que con las NBOM era más probable tener un mal viaje. Incluso había visto el razonamiento de que se debe a que tienen un componente estimulante y así, lo que en parte tiene sentido, aunque en parte tampoco muchísimo, porque la MDMA también tiene un componente estimulante y no suele producir esos sentimientos de ansiedad, de paranoia, esas cosas relacionadas con los malos viajes. Vamos. Bueno, que no sé cuál de las dos versiones será la correcta y creo que eso es una de las pegas cuando hablamos de drogas tan nuevas, ¿no? Porque al final, incluso si conoces a una persona que ha tomado mucho LSD y ha tomado mucho NBOM, pues al final también es posible que a esa persona en concreto una de las dos sustancias le siente peor y suela tener peores viajes con esa, pero para saberlo con certeza, pues haría falta un estudio con una cantidad muy grande de personas, ¿no? Y así comparar bien qué es más probable, el mal viaje con LSD o con NBOME. Entonces, claro, al ser drogas así más novedosas, pues es más difícil de calcular esto. No sé con seguridad, no. Pero micropunto se le ha llamado siempre a cualquier pastilla que sea lo bastante pequeña, que sea muy pequeña. Y normalmente solían tener LSD, porque la LSD por su potencia pues puede hacer efecto con dosis muy bajas. Entonces, pues de entre las drogas más tradicionales, digamos, una que tuviera un efecto fuerte con una pastilla tan pequeña, pues solía ser LSD. Ahora, hoy en día no es tan normal ver LSD, pero bueno, podrían ser análogos del LSD, aunque también podrían ser fenetilaminas psicodélicas, vete a saber. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que un micropunto es una estrella muy pequeña y que eso, pues en la práctica limita un poco la cantidad de drogas que puede ser porque tendría que ser una tan potente como para hacer efecto solo con eso, se supone, ¿no? Porque cuando las drogas se venden en pastillas, pues se supone que cada una ya hace efecto de por sí, no es para que te comas cuatro o cinco. Quiero decir, por poner un ejemplo, pues hace unos meses vi una pastilla que rulaba por ahí que decían que era un micropunto de mescalina y realmente no lo veo probable porque la mescalina, por ejemplo, pues no es tan potente y si una pastilla tuviera que hacer efecto, tuviera que tener efecto, pues tendría que ser bastante más grande que lo que era aquella. Entonces, pues es un micropunto, es probable que sea LSD, pero también es posible que sea un puñado más de sustancias que sí podrían hacer efecto en dosis tan pequeñas. Bueno, pues es un tema que no se estudia muchísimo, así que yo por si acaso recomiendo tener un poco de precaución extra, no vaya a ser que haya algún peligro que todavía no haya sido descubierto, pero en principio no debería afectar mucho. Lo único que sí se ha encontrado es que niveles más altos de estrógeno pueden hacer como mínimo que la cocaína tenga más efectos, que los efectos de la cocaína sean más intensos, o que, por poner otro ejemplo, algunos de los efectos del THC, no todos, pero sí algunos de los efectos del THC también sean más intensos. Que bueno, de hecho, ese es un tema que no afecta solo a tratamientos hormonales, ¿no? O sea, es un tema que, por ejemplo, en ese caso, pues también afecta a las mujeres cis, porque dependiendo en qué momento del ciclo menstrual estén, pues podrían tener niveles más altos de estrógenos y en ese sentido, pues podría ser que los efectos de algunas drogas, como estos dos ejemplos, sean un poco más intensos.
Aún así no es una diferencia enorme, ¿eh? Pero bueno, es algo a tener en cuenta quizá para tomar una dosis un poco más pequeña para conseguir los mismos efectos, si esa fuera la situación. Bueno, de la duloxetina controlo un poco más, aunque nuevamente las cosas que no colocan directamente al tomarlas pues suelen ser cosas de las que no controlo tanto, nunca las he estudiado tan a fondo y tal vez sería mejor que preguntarais a otra persona. Pero con la duloxetina estoy un poco más familiarizado. Sé que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, así que bueno, básicamente lo que hace es dificultar que el cerebro se deshaga de la serotonina y la noradrenalina y que de esta forma aumenten los niveles de serotonina y noradrenalina. De esto, bueno, lo más destacable es el tema de la serotonina, que además interfiere un poco, puede interferir con algunas drogas ilegales si se tomaran cantidades lo bastante altas. Con cantidades lo bastante altas, pues podría llegar a ser un poco peligroso el tema porque quizá aumentarían las posibilidades de sufrir un síndrome serotoninérgico. Bueno, a ver, en casos como por ejemplo la ayahuasca, que de por sí no es una sustancia muy peligrosa, pues seguramente una buena parte de las muertes que ha habido consumiendo ayahuasca, que como digo no es algo muy frecuente, pero por pasar ha pasado, pues seguramente una buena parte de esas muertes sean porque la persona estaba bajo tratamiento de algún inhibidor de la recaptación de serotonina y al consumir ayahuasca pues ya han subido los niveles de serotonina hasta el punto de producir un síndrome serotoninérgico que puede producirla. Pues estás de suerte porque justo hace 2 semanas subí a YouTube la versión censurada de mi vídeo sobre el adrenocromo explicando bien el asunto. Claro, en ese sentido podrías haber tenido más suerte todavía si hubieras pillado el vídeo original entero sin censurar, pero se ve que ese a YouTube no le gustaba mucho. Así que, bueno, por lo menos nos queda esta versión que, aunque sea un poco peor, yo creo que vale para entender un poco de qué va todo el asunto. Hola, no sabría decirte, no creo que nadie sepa, pero bueno, puedo decirte lo que sí sé sobre el tema, a ver si algo de eso te sirve de ayuda. Lo de la pérdida de memoria, las lagunas y tal con el consumo de MDMA, pues no es un síntoma muy frecuente, pero sí se ve de vez en cuando en gente que consume muy a menudo. Cuando hay un consumo continuado de MDMA, a veces sí se observan pérdidas de memoria y así. Y luego hay unos pocos casos puntuales, estos son mucho más raros todavía, en los que después de un solo consumo de MDMA, si la dosis es lo bastante alta, pues también se observan problemas de memoria. Estos casos son tan raros que ni siquiera encontramos estudios que recopilen unos cuantos, sino más bien estudios de casos individuales en los que los médicos han flipado y han dicho, pues vamos a hacer un estudio sobre este caso porque es muy curioso que haya pérdidas de memoria después de un consumo puntual de MDMA. Tenemos, por ejemplo, este caso de aquí, en el que pues, se investigó un poco todo el tema. Se le hicieron escáneres cerebrales, se le hicieron análisis de sangre y no sacaron ninguna conclusión evidente, no sacaron ninguna explicación a por qué el consumo de MDMA le había llevado a tener pérdidas de memoria. Así que me temo que todavía hay mucho que no se sabe en este campo. Sí, sí se usa, sí. Bueno, como único matiz, a veces no se usa nicotina como tal, sino algunos derivados de la nicotina, que hay muchísimos. Y estas sustancias, pues sí, vienen a ser los insecticidas más usados en el mundo, de hecho, si las sumamos todas. Se llaman neonicotinoides. Son estas sustancias neonicotinoides derivados de la nicotina. Conociendo esa palabra ya, pues si alguien quisiera ampliar información, pues lo tiene mucho más fácil para buscar en Google. Pero eso vienen a ser los insecticidas más usados en el mundo, sí. Al TUSI, tal y como lo conocemos ahora que no es una abreviatura para 2CB, sino más bien una mezcla de drogas, se le echa colorante alimenticio prácticamente siempre y a veces también saborizantes alimenticios. Se ha encontrado saborizante con sabor a sandía, a uva, a limón, a fresa, etcétera.
Es verdad que la gente no le pone mucha atención porque, bueno, está más pendiente de los principios activos, ¿no? Que de los colorantes o los saborizantes que al final pues no influyen un poco sobre los efectos o peligros que pueda tener la sustancia. De todas formas, también en el informe que hizo Echele Cabeza, después de analizar muchas muestras de Tusi, por ejemplo, pues concluyó que no había ninguna tendencia, ¿no? O sea, que no es que cuando sepa más a fresa suele tener más cafeína o algo por el estilo, sino que no había ningún tipo de relación entre principios activos y colores o sabores. Por cierto, ya que sale el tema, yo aprovecho para decir que, a ver, dentro de los peligros que obviamente tienen todas las drogas, ¿no? Todas las tienen, pero la idea del Tusi tal y como está hoy en día, de consumir una mezcla de drogas que la mayor parte de las veces la gente que la consume no sabe exactamente qué proporción hay de cada una, pues me parece incluso un poco más peligroso que lo habitual en esta clase de drogas. Así que cuidado con esto. A mí la verdad es que la idea de consumir una mezcla de drogas que no sabes muy bien ni lo que es, pues no me convence para nada, no.